Los artificios congéneres analizados desde la perspectiva teórica de Viviana Ackerman y un análisis de El Inmortal. Los cuentos que analizaremos a continuación corresponden al escritor argentino Jorge Luis Borges, uno de los escritores más reconocidos del siglo XX. Sus obras tratarán temas como el infinito, la totalidad, el tiempo, lo inverosímil, entre otros. Como dijimos anteriormente, analizaremos en relación al libro de Viviana Ackerman, El Divino Desorden, la lista de cuentos de Borges, el Aleph, el libro de arena, Funes el Memorioso y el Inmortal. Para un mejor entendimiento del análisis, recomendamos primero haber leído los cuentos. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio, la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. Los temas tratados en el Aleph serán el infinito, lo eterno, las series sucesivas, la mística divina, el amor no correspondido, lo inverosímil, la poesía, la crítica literaria y la cualidad sucesiva del lenguaje. Analizando la estructura del texto, encontramos que el título, el Aleph, hace alusión a la primera letra del abecedario hebreo, y que, según los cabalistas, esa letra contiene la totalidad. Siguiendo con la estructura, encontramos el epígrafe. Borges utiliza dos citas textuales, una de Shakespeare y otra de Hobbes. La primera habla de la voluntad del hombre de considerarse digno de la eternidad, y la segunda, de la dificultad del hombre para entender la eternidad. Hacia el final del texto encontraremos la postdata escrita por Borges, conformada de dos partes. La primera, que representa una crítica a determinada literatura argentina, representada en la figura de Carlos Argentino Daneri, y al criterio de algunas instituciones literarias dedicadas a premiar estas obras. La segunda parte de la postdata reflexiona acerca del olvido y de la existencia de la LEP. Al iniciar con la lectura del cuento, nos encontramos con la muerte de Beatriz. El hecho de su fallecimiento enfrenta a Borges con la muerte, con lo inverosímil, lo eterno, lo infinito. Este hecho hará que Borges busque explicar todo a través de las series sucesivas. La muerte de Beatriz es el inicio de una serie de sucesos. Comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Para explicar lo inverosímil, lo infinito, Borges utilizará el seugma semántico, que consiste en una enumeración caótica que busca romper las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas del lenguaje. Cuando Borges se encontró frente a lo inverosímil, recurrió a las series sucesivas para explicarlo. Cuando se encuentra frente a la LEP, a la totalidad, a la simultaneidad, recurre a una extensa anáfora que compone un seugma semántico, que a su vez propone romper las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas del lenguaje. De ese modo, al contrario de lo planteado por Argentino Daneri, logra describir la totalidad en simultaneidad. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo, y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Otro elemento presente en el relato del Aleph es el simbolismo. La Divina Comedia está presente en el Aleph por medio de oposiciones. Daneri, en alusión a Dante Alighieri, representa el anti-Virgilio. Beatriz Viterbo representa lo impuro, en contraste con Beatriz Portinari. Lo divino del Aleph, en contraste con el sótano de Daneri en la calle Garay. La ubicación del Aleph, a su vez, en el sótano de la calle Garay, representa la catábasis, es decir, el descenso a los infiernos. En cuanto a la estrategia narrativa de Borges, encontramos que a lo largo del cuento narra y luego se desdice. Este recurso busca crear en el lector duda acerca de la existencia del Aleph, el elemento maravilloso del cuento. De este modo, se duda de manera realista sobre un elemento fantástico. Este recurso da lugar a un nuevo nivel de interpretación fantástica, el suprafantástico. En cuanto a los puntos nodales del relato, encontramos el amor representado en el amor caballeresco de Borges hacia Beatriz, más específicamente en la escena donde Borges le habla al cuadro de Beatriz. Luego encontramos la locura, representado en el sinsentido de la escritura cacofónica de Daneri. Por último, el olvido, como esa vanidad vulnerada en Borges. Al inicio del cuento, y frente a la muerte de Beatriz, Borges afirma: cambiará el universo, pero no yo. Hacia el final, en cambio, duda del recuerdo de la Aleph. Incluso afirma que el recuerdo de Beatriz ya es borroso. En síntesis,
El Aleph trata de temas filosóficos e inexplicables, como el infinito, lo inverosímil, lo total y simultáneo, en contraposición a la condición humana, finita, parcial y secuencial. El modo que elige Borges para construir sus argumentos y descripciones es por medio de las series sucesivas. Para los argumentos, la serie será determinada. Para lo indecible, será caótica. El próximo cuento que analizaremos es el libro de arena. Compone otro elemento más de la serie de artificios congéneres creada por Borges. Me llamó la atención que la página par llevara el número, digamos, 40.514 y la impar, la siguiente, 999. La volví. El dorso estaba numerado con 8 cifras. Llevaba una pequeña ilustración, como es de uso en los diccionarios, una ancla dibujada a la pluma, como por una torpe mano de niño. Fue entonces que el desconocido me dijo: mírela bien, ya no la verá nunca más. En este cuento, el libro en sí mismo representa la serie infinito, lo caótico, lo horroroso. Borges, una vez entiende que el libro lleva a la locura, podrá deshacerse de él en una biblioteca, situándolo junto a las mil y una noches, en una clara referencia simbólica. Los temas del cuento, en este caso, son el infinito, el orden caótico, la mística y las series sucesivas. Analicemos ahora Funes el Memorioso. Ireneo Funes lo recuerda todo. Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes. La memoria de Funes es el artificio congénere del cuento. Representa la totalidad y el caos. En una ocasión se encontraba Funes andando a caballo, y de un movimiento es arrojado al piso. De la caída queda lisiado, a la vez que adquiere la memoria total. Veremos que en este caso, a diferencia de otros, como el libro de arena o el Aleph, el personaje no puede librarse del artificio congénere a menos que muera. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. Funes, al intentar ordenar el caos de su memoria, idea un sistema igualmente caótico que lo lleva a la locura. Por lo tanto, los temas del cuento son el infinito, la totalidad, los códigos imposibles y la antieconomía que conlleva el ordenamiento del caos. Es momento de analizar el cuento El Inmortal. No hay nada nuevo sobre la Tierra, de modo que así como Platón tenía imaginación, todo conocimiento no era más que un recuerdo. Así Salomón pronunció su sentencia, que toda novedad no es más que olvido. En cuanto a la estructura del cuento, encontramos que el título, El Inmortal, remite a la eternidad. Luego, el epígrafe consta de una cita de Francis Bacon que resume el tema principal del cuento, es decir, todos en algún momento seremos todos, y luego nada, y así sucesivamente. La secuencia es implacable e infinita. El marco narrativo, que sigue a continuación, narra cómo el anticuario, Joseph Cartapilus, regala a la princesa Lusigne los 6 volúmenes de la Ilíada de Popé. La princesa encuentra, al final de la Ilíada, un manuscrito que narra la historia de Marco Flaminio Rufo. Se propone entonces un juego narrativo del que hablaremos más adelante. En cuanto a la postdata, introduce la duda sobre la veracidad del relato, a la vez que reflexiona acerca del infinito. La postdata en el Inmortal y el Aleph tienen claras similitudes. El cuerpo del cuento, dividido en 5 partes, narra la historia de Marco Flaminio, y cuenta que al principio estaba combatiendo en Egipto cuando conoce a un jinete moribundo que le pregunta por el río de Egipto, pero en realidad le confiesa que está buscando el río de los inmortales. De ese modo, Marco Flaminio entra en conocimiento de este río que propicia la inmortalidad y decide ir en busca de él y de la ciudad de los inmortales. En el camino, queda solo y pierde a todas sus tropas y está a punto de morir cuando encuentra en la lejanía una especie de pirámide. Hundí la cara ensangrentada en el agua oscura, bebí como se abrevan los animales, antes de perderme otra vez en el sueño, y en los delirios, inexplicablemente repetí unas palabras griegas, los ricos teucros, de Celea, que beben el agua negra, del Esepo. Desde ese momento, Marco se convierte en uno más de los inmortales, se convierte a la vez en todos, se convierte en Homero. Por eso cita, los ricos teucros de Celea, que beben el agua negra del Esepo. La cita se corresponde a un fragmento del Catálogo de las Naves, realizada por Homero. En cuanto a los ejes del análisis que realizaremos, se encuentra el simbolismo, las series sucesivas, los temas y la narrativa. En cuanto al simbolismo, la ciudad de los inmortales representa el laberinto, la serie de lo atroz, la catábasis, y nuevamente Borges hace referencia a la Divina Comedia. La fuerza del día hizo que yo me refugiara en una caverna. En el fondo había un pozo. En el pozo una escalera que se abismaba hacia la tiniebla inferior. Bajé. Por un caos de sórdidas galerías llegué a una vasta cámara circular, apenas visible. Había 9 puertas en aquel sótano. 8 daban a un laberinto que falazmente desembocaba en la misma cámara. La novena, a través de otro laberinto, daba a una segunda cámara circular,
igual a la primera. En cuanto a las series sucesivas, Borges utiliza nuevamente el seuma semántico para describir lo imposible, por medio de una serie de elementos semánticos disímiles. Esta ciudad, pensé, es tan horrible que su mera existencia y perduración. No quiero describirla. Un caos de palabras heterogéneas, un cuerpo de tigre o de toro, en el que pululan monstruosamente conjugados y odiándose. Dientes, órganos, cabeza, pueden, tal vez, ser imágenes aproximativas. En el cuento encontramos los siguientes temas. Lo eterno como oposición a lo individual, el infinito a través de las series sucesivas, la concepción mística y religiosa frente a la eternidad, y lo inverosímil. En cuanto a la narrativa, la historia representa en sí misma un laberinto, e intenta, por medio del confuso manejo de los personajes que narran la historia, reforzar la idea de que un inmortal es un hombre y a la vez es todos los hombres. El olvido y la heterogeneidad de las alusiones literarias llevan a pensar que lo planteado por Cordovero en la postdata podría ser cierto, y por lo tanto convertir al escrito de Marco en un texto apócrifo. Para entenderlo mejor, analicemos la postdata. La narración atribuida al anticuario Joseph Cartaphilus denuncia en el primer capítulo breves interpolaciones de Plinio, Historia Naturalis, en el segundo, de Thomas Kinsey, en el tercero, de una epístola de Descartes al embajador Pierre Chenault, en el cuarto, de Bernard Shaw, infiere de esas intrusiones o hurtos que todo el documento es apócrifo. Una vez más se da en la postdata el mismo juego que Borges hizo con el Aleph. Se presenta algo que luego se niega, y se intenta dudar de la falsedad de los argumentos. Borges aclara la situación diciendo: cuando se acerca el fin, escribió Cartaphilus, ya no quedan imágenes de recuerdo, solo quedan palabras. Palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros. Fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. Es decir, todos los inmortales son, a su vez, el narrador, Cartaphilus, Flaminio y Homero, olvidan quiénes son, y sin embargo solo poseen las palabras, que tarde o temprano todos los inmortales escribirán. Una última aclaración respecto al cuento. El inmortal no posee exactamente un artificio congénere, como en el caso de los otros cuentos analizados. Lo maravilloso en este caso radica en el río y en la ciudad de los inmortales. Pero lo horroroso, lo infinito, lo inabarcable, en realidad está representado por la eternidad. Fin. Muchas gracias.